¿Qué tal, miedositos? Seguimos en el capítulo 7, en la orilla del mar de la soledad. Llevaban caminando juntos bastante tiempo a través de las arenas calientes del desierto, cuando un día, inesperadamente, encontraron un camino que cruzaba la ruta principal que venían siguiendo. Este, dijo el pastor pausadamente, es el camino que debéis seguir a partir de ahora. Lo tomaron y comenzaron a caminar en dirección a occidente, dejando los lugares altos a sus espaldas. Al poco tiempo estaban ya fuera de los límites del desierto y a la orilla de un inmenso mar. Ha llegado el momento de irme, miedosa, dijo él. Debo regresar a las montañas, pero recuerda, aunque te parezca que estás más lejos que nunca de los lugares altos y de mí mismo, en realidad no hay distancia entre nosotros que nos separe. Puedo cruzar las arenas del desierto tan velozmente como puedo saltar de uno a otro peñasco y bajar de los lugares altos a los valles. De modo que siempre que me necesites y me llames, acudiré al momento para estar a tu lado. Esta es la promesa que dejo contigo. Créela y practícala con gozo. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y agregó: siempre que estés dispuesta de obedecerme y a seguir el camino de mi elección, encontrarás que puedes escuchar y reconocer mi voz, y cuando la oigas, debes obedecerla. Recuerda que obedecer mi voz es siempre lo más seguro, aunque a ti te parezca que te hago caminar por sendas imposibles y fuera de los límites de la razón. Diciendo esto, la bendijo y se separó de ellas, saltando sobre el desierto hacia los lugares altos que en estos momentos estaban situados justo detrás de ellas. Miedosa y sus dos compañeras caminaron a lo largo de la orilla del mar durante muchos días, y a Miedosa le daba la sensación de que nunca, hasta entonces, había experimentado lo que era la verdadera soledad. El Valle Verde, donde había vivido con sus amigos hasta hacía poco, le parecía ya muy lejano. Incluso las montañas quedaban fuera del alcance de su visión. Todo su mundo había quedado reducido a un inmenso desierto de arena, limitado por un mar inmenso que gemía con una monotonía desesperante. Allí no crecía nada, ni árboles, ni arbustos, ni siquiera hierba alguna, aunque la orilla estaba repleta de algas arrugadas y enredadas esparcidas por todas partes. Nada vivo se detectaba en toda la región, salvo las gaviotas que revoloteaban graznando sobre unos cangrejos que corrían por la arena en dirección a sus madrigueras. De tanto en tanto soplaba un viento helado que acompañaba a las olas, cortante como un puñal de acero. Durante esos días, a la orilla del mar, Miedosa nunca dejó de asirse de la mano de sus compañeras, que sorprendentemente la habían ayudado con extraordinaria eficacia a lo largo del camino. Podrá parecer extraño, pero asida de la mano de sus compañeras, Miedosa caminaba mucho más rápida y más erguida que antes. Apenas cojeaba, porque el desierto había dejado en ella una marca indeleble para el resto de su vida. Era una marca interior y secreta, en la que nadie hubiera reparado, puesto que nadie podía percibirla exteriormente. Pero ella sí se daba cuenta de que en su interior algo estaba cambiando, y que ese cambio marcaba una nueva e importante etapa en su vida. Había estado en las profundidades de Egipto y había visto las piedras de molino, la rueda del alfarero y el horno del crisol. Y sabía que todo ello eran símbolos de una experiencia que ella misma debía vivir. Pero lo más admirable, sin embargo, era que Miedosa tuviera conciencia de esto y lo aceptara sin más, aún sabiendo, pues en su interior era consciente de ello, que con esa aceptación se abría un abismo entre ella y su vida pasada, un abismo que ya nunca más podría franquear.
Había momentos en los que, mirando hacia atrás, se contemplaba a sí misma en el verde valle donde había vivido tanto tiempo entre las montañas, junto a los obreros del pastor, alimentando al pequeño rebaño, charlando con sus parientes y acudiendo al estanque por la mañana y por la noche a su cita diaria con el pastor. Pero cada vez que pensaba en ello, se daba cuenta de que ahora, al contemplarse a sí misma en ese ambiente, tenía la sensación como de estar contemplando a otra persona y se decía, sí, es cierto, yo era esa mujer, pero ya no lo soy, ya no soy esa mujer, ahora soy otra. En realidad no sabía muy bien ni acababa de entender qué y cómo había sucedido. Pero lo cierto era que todo aquello que el pastor le había dicho que le sucedería, le había sucedido. Le había dicho que todos aquellos que descienden al horno de Egipto y encuentran la flor de la aceptación salen de allí cambiados y con el sello de la realeza, y eso era exactamente lo que le había sucedido. En realidad, Miedosa no se sentía en absoluto parte de la realeza. Y a decir verdad, al menos en su apariencia externa, tampoco lo parecía. Sin embargo, había sido sellada con la marca real y ya nunca volvería a ser la misma de antes. Por lo tanto, a pesar de que caminaba día tras día agarrada a pena y contrariedad a lo largo de aquella costa interminable del mar de la soledad, no se quejaba ni se lamentaba, pues le estaba sucediendo algo que antes le hubiera parecido totalmente imposible. En su corazón estaba naciendo una nueva clase de gozo, un gozo tan especial pero tan intenso, que la había llevado a descubrir y encontrar belleza incluso en aquella enorme extensión monótona y yerma, haciéndole percibir cosas de las que no se había dado cuenta hasta entonces. Cuando miraba al sol centellear en las alas de las revoltosas gaviotas, haciendo brillar sus plumas tan blancas como la nieve sobre los picos, ahora tan lejanos de los lugares altos, su corazón se estremecía con un éxtasis interior, hasta tal punto que incluso el graznar melancólico de las gaviotas, que se sumaba a los periódicos lamentos de las olas, suscitaban en ella un sentimiento de pena que, paradójicamente, le resultaba bello. Tenía el presentimiento de que en algún lugar remoto y lejano debía estar la explicación y el significado de toda aquella pena, una respuesta justa y maravillosa que algún día le permitiría comprenderlo todo. Con frecuencia, mientras observaba los movimientos torpes y grotescos de los cangrejos, se reía con estrépito. Cuando el sol brillaba con intensidad, algo no muy frecuente en aquel paraje, pero que sucedía ocasionalmente, el mar, por regla general gris y lúgubre, se transformaba en un espectáculo bello y fascinante. Una danza continua de luz centellante sobre las aristas verdes de los rompientes rocosos, acariciados por la blancura de la espuma, que se recortaba sobre un horizonte azul como la medianoche. Era precisamente cuando el sol brillaba de este modo sobre la inmensidad de las aguas, cuando le parecía como si el gozo se hubiera tragado todas sus penas. Y entonces suspiraba diciendo, cuando él me haya probado, saldré purificada como el oro. El lloro puede prolongarse toda una noche, mas con el clarear de la mañana vendrá el gozo. Entre paréntesis, te invito a leer Job 23:10 y Salmo 35. Sigamos con la lectura. Cierto día llegaron a un lugar de la costa donde había unos acantilados altísimos y rocas esparcidas por todas partes. Allí se quedaron a descansar un tiempo y Miedosa aprovechó aquellos días para recorrer el lugar. Al trepar sobre uno de los peñascos, descubrió una pequeña ensenada totalmente rodeada por las rocas y completamente vacía en su interior, salvo unos pocos montones de algas húmedas. Su primera impresión fue un sentimiento de vacuidad y desolación. Allí, tan sola y abandonada, parecía un corazón vacío, aguardando y suspirando por la marea lejana que la devolviese a la vida.
anhelando el agua que ahora se había retirado a tal distancia que parecía casi imposible que jamás volviese a llenarla. Se marchó con un sentimiento de tristeza. Sin embargo, llevada por un impulso, regresó a la misma ensenada solitaria unas horas después y vio que todo había cambiado radicalmente. Ahora las olas, empujadas por la fuerza de la marea alta, rompían con violencia contra las rocas. Y mirando de nuevo desde el borde del peñasco, vio que la ensenada, antes vacía, estaba ahora llena hasta sus bordes y repleta de vida. Olas gigantescas que sonaban como una mezcla de rugidos y risas. Irrumpían con vigor contra las paredes rocosas y desbordándolas, saltaban por encima formando cascadas multicolores que llenaban de agua, centímetro a centímetro, toda su capacidad. Al ver esta transformación, Miedosa se arrodilló en el borde del peñasco y construyó su tercer altar. «Oh, mi Señor», clamó, «te doy gracias por guiarme hasta aquí. Heme aquí, yo también me siento vacía y sola, como antes estaba esa pequeña ensenada, pero esperando paciente tu tiempo para ser llenada hasta el borde con la marea del amor». Entonces recogió una piedrecita de cristal de cuarzo que había sobre un peñasco y la echó dentro de su bolsita, junto con las otras piedras memoriales que llevaba en ella. Su alegría duró poco tiempo, puesto que, poco después de haber levantado ese nuevo altar, sus enemigos hicieron acto de presencia otra vez. Lejos de allí, en el valle, sus parientes habían estado esperando pacientemente que Orgullo regresara con su víctima. Pero como el tiempo pasaba y Orgullo no volvía, llegaron a la conclusión de que probablemente había fracasado en su empresa. Y no regresaba porque era demasiado orgulloso como para admitirlo. En consecuencia, decidieron mandar refuerzos lo antes posible, antes de que Miedosa pudiera alcanzar los lugares altos y quedara para siempre lejos de su alcance. Así pues, enviaron espías, quienes, después de localizar a Orgullo, informaron de que Miedosa no estaba en ningún lugar de las montañas, sino mucho más lejos, en la orilla del mar de la Soledad, y que por tanto iba en dirección opuesta a las montañas. Esto fue una noticia inesperada pero muy bien recibida, y les alentó a enviar en su persecución a los mejores de ellos para ayudar a Orgullo en su tarea. Por unanimidad decidieron enviar a Resentimiento, Amargura y Autocompasión, instándoles a que se apresuraran y colaboraran en todo con Orgullo en la empresa de traer a Miedosa de regreso a sus familiares que la aguardaban impacientes. Salieron pues en dirección a las costas del mar de la Soledad hasta dar con ella. Y cuando lo consiguieron, Miedosa tuvo que soportar un periodo de ataques muy desagradable. Es cierto que sus enemigos muy pronto descubrieron que ya no era la misma Miedosa que habían conocido en el valle. Ahora les resultaba muy difícil acercarse a ella, porque se mantenía en todo momento cerca de pena y contrariedad y aceptaba su protección mucho más gustosamente que antes. Sin embargo, la acosaban en la distancia una y otra vez, gritándole cosas horribles, burlándose de ella y bombardeándola con comentarios insidiosos. A Miedosa le daba la sensación de que estaban por todas partes, pues dondequiera que ella y sus compañeras se ocultaran para protegerse, las rocas estaban llenas de escondrijos. Allí aparecían ellos lanzando sus dardos contra ella. «Te lo dije», gritaba Orgullo con sorna y malicia. «¿Dónde estás ahora, pequeña tonta? ¿Arriba en los lugares altos? Más bien parece que no, ¿verdad? ¿Sabes que todo el mundo en el valle conoce lo que te ha sucedido y que todos están ahora riéndose de ti? Vaya, vaya, con que buscabas el deseo de tu corazón, ¿eh? Pues ya lo tienes. Mira dónde estás ahora. Aquí, en la orilla del mar de la Soledad, abandonada por él, tal como yo te previne que te sucedería. ¿Por qué no prestaste atención a lo que te decía, Necia, pequeña inútil». Entonces, desde detrás de otra roca, sacó la cabeza Resentimiento.
Era extremadamente feo, tan feo que daba repeluzno mirarle. Pero, no obstante, su fealdad tenía algo de fascinante, hasta el punto de que a Miedosa le resultaba difícil esquivar su mirada, cosa que él aprovechó para gritarle con osadía: «Sabes bien, Miedosa, que estás actuando como una ciega, como una obcecada idiota. ¿Quién es ese pastor al que sigues? ¿Qué clase de persona es que demanda de ti todo lo que tienes y toma todo lo que tú le ofreces sin darte a cambio nada más que contrariedades, sufrimiento y pena, ridículo y vergüenza? ¿Por qué permites que te trate así? Ponte firme y demanda de él que cumpla su promesa y te lleve de una vez por todas a los lugares altos. De lo contrario, dile que te sientes liberada de todas las promesas que le has hecho y que no piensas seguirle por más tiempo». Amargura irrumpió también en la escena con su voz ronca y aire de desprecio, diciéndole: «Cuanto más te rindas a él, más exigirá de ti. Es cruel y se aprovecha de tu devoción. Todo lo que te ha pedido hasta ahora no es nada comparado con lo que te exigirá si persistes en seguirle. Abandona a sus seguidores, incluso a mujeres y a niños indefensos, y permite que vayan a parar a campos de concentración y sufran torturas, padecimientos indecibles, muertes horribles, sin hacer nada para impedirlo. ¿Podrías tú soportar eso, pequeña gallina miedosa? No, ¿verdad? Entonces retírate a tiempo y déjale antes de que demande de ti el sacrificio supremo, pues más tarde o más temprano te pondrá en una especie de cruz y te abandonará allí». Acto seguido hizo sonar su voz autocompasión. Este era mucho peor que todos los demás, pero hablaba con tanta sutileza y en un tono tan dulce y lastimero que, cuando hablaba, Miedosa sentía estremecimientos y debilidad en todo su ser. «Pobrecita mi pequeña Miedosa», suspiraba. «Qué mala suerte has tenido, ¿no crees? Tan devota como eres de él, nunca le has rehusado nada, absolutamente nada. Y no obstante, mira de qué manera tan injusta y tan cruel te trata. Pero, ¿cómo puedes seguir convencida de que te ama y que en su corazón se ha propuesto hacerte el bien, viendo la manera tan injusta como te trata? ¿Cómo puedes seguir pensando que esto es posible?». Y agregó: «Estás en todo tu derecho de estar dolida y de sentir pena y compasión de ti misma. Y aunque sigas resuelta a sufrir por su causa y convencida de que vale la pena hacerlo, pienso que al menos deberías sincerarte y hacer saber a los demás lo mal que te trata, para que te comprendan y te compadezcan, en lugar de ridiculizarte como lo hacen. Parece que aquel a quien amas y sigues ciegamente no solo se deleita en hacerte sufrir, sino, lo que es peor, en impedir además que las otras personas te comprendan y te compadezcan, pues cada vez que te rindes a él, ingenia alguna manera nueva de herirte y machacarte». Esto último que Autocompasión introdujo en su discurso fue un grave error por su parte, puesto que la palabra machacar trajo a la memoria de Miedosa lo que el pastor le había dicho cuando estaban juntos en el interior de la pirámide, en el lugar donde trillaban el trigo. «El maíz y el trigo se trillan», le dijo él, «pero no se trillan para siempre, solo hasta que están listos para convertirse en pan para otros». También esto salió de Yahvé de los ejércitos para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. Isaías 28:28. Al venir a su mente estos recuerdos, Miedosa se agachó y cogió del suelo un trozo de roca, para gran asombro de Autocompasión, lanzándolo contra él con toda la fuerza de que fue capaz. Ante esto, el pérfido atacante se dirigió a sus otros 3 compañeros y, cambiando el tono de su voz para demostrar su agravio, exclamó: «Si no llega a ser porque he bajado la cabeza a tiempo y he saltado como una liebre, me da. Vaya con la pequeña zorra, quería dejarme tumbado en el suelo».
Verse asediada de ese modo día tras día, con comentarios y observaciones de ese tipo, era más que agotador. Y lo peor era que como caminaba con las manos agarradas a las de pena y contrariedad que la sostenían, Miedosa no se podía tapar los oídos, de manera que sus enemigos tenían campo libre para hacerle pasar muy malos ratos con sus comentarios. Finalmente, las cosas llegaron a un punto crítico. Un día, mientras sus compañeras parecían estar durmiendo, Miedosa se fue sigilosamente a dar un paseo sola por los alrededores. Esta vez no fue a su lugar favorito, la pequeña ensenada, sino en otra dirección, y llegó a un lugar donde los peñascos que sobresalían en el mar formaban una plataforma muy estrecha que terminaba en un precipicio. Cuando llegó al borde del estrecho promontorio, se quedó durante un tiempo contemplando extasiada la inmensidad del mar. Pero al darse la vuelta, descubrió para horror suyo que sus 4 enemigos se estaban acercando. No cabía duda de que su carácter y naturaleza habían cambiado notablemente, puesto que esta vez, aunque pálida y asustada, en lugar de desmayarse de miedo, que hubiera sido lo habitual en ella, tomó una piedra en cada mano y apoyando la espalda contra una gran roca, se preparó para hacerles frente hasta donde le permitiera el límite de sus fuerzas. Afortunadamente, el lugar era demasiado angosto para que los 4 pudieran acercarse juntos, de modo que Orgullo tomó la iniciativa. Se puso al frente de los otros y caminó hacia ella sosteniendo un fuerte garrote. «Ya puedes dejar esas piedras en el suelo, Miedosa», dijo arrogante. «Somos 4 y podemos hacer lo que nos dé la gana contigo. Ahora estás en nuestro poder. No solo tendrás que escucharnos, sino que además vendrás con nosotros, quieras o no». Miedosa levantó los ojos al cielo y con todas sus fuerzas gritó: «Ven a librarme y no te demores, oh mi señor». Para horror de los 4 rufianes, allí estaba el pastor en persona, saltando directo hacia ellos a lo largo del angosto promontorio, con un aspecto más imponente que el de un gran ciervo de las montañas, embistiendo con su aguda cornamenta. Resentimiento, amargura y autocompasión trataron de tirarse al suelo o hacerse a un lado mientras él saltaba derecho hacia el lugar donde Orgullo seguía amenazando a Miedosa con su garrote. Agarrándolo por los hombros, el pastor lo hizo girar en redondo, lo levantó en el aire mientras el agresor soltaba un agudo y desesperado grito, y después lo lanzó por el borde del peñasco al precipicio, donde cayó al mar. «Oh, pastor», suspiró Miedosa, sacudiéndose con alivio y esperanza. «Gracias. ¿Crees que Orgullo habrá muerto?» «No», dijo el pastor, «es poco probable». Dirigió una rápida mirada al precipicio y pudo ver a Orgullo nadando como un pez hacia la orilla. Entonces añadió: «Allá va, pero ha recibido una lección que jamás olvidará y cojeará por algún tiempo. En cuanto a los otros 3, se han esfumado escondiéndose en algún lugar y no tendrán muchos deseos de molestarte de nuevo ahora que se han dado cuenta de que estoy contigo cuando me llamas». «Pastor», dijo Miedosa muy seria, «dime, ¿por qué de nuevo he estado a punto de caer en las garras de Orgullo y por qué resentimiento, amargura y autocompasión han podido molestarme tanto? No te he llamado hasta ahora porque nunca se habían atrevido a acorralarme tan de cerca, pero me han estado espiando constantemente, siguiéndome y haciéndome a todas horas sus horribles comentarios y sugerencias, y no tuve manera de huir ni librarme de ellos. ¿Por qué? Creo», dijo el pastor pausadamente, «que estos últimos días la senda se había hecho un poco más fácil. El sol lucía y por tanto había ido a un lugar donde poder descansar. Te olvidaste por un momento de que eres mi pequeña sierva Aceptación con Gozo y comenzaste a sacar tus propias conclusiones y a decirte a ti misma que ya era tiempo de que te guiara a las montañas y te llevara hacia arriba, a los lugares altos. Cuando siembras en tu corazón la mala hierba de la impaciencia en lugar de la flor de la aceptación con gozo, siempre encontrarás que tus enemigos te sacan ventaja.
Miedosa se sonrojó, pues en su fuero interno sabía que la diagnosis del pastor era totalmente acertada. Le había resultado más fácil ser paciente cuando el camino era difícil, cuando el mar estaba gris y el ambiente triste, pero cuando el sol resplandecía y todo a su alrededor lucía brillante y feliz, la impaciencia brotaba en su corazón. Miedosa puso su mano en la del pastor y reconoció con pena: Tienes razón. Estuve pensando que me tenías aquí siguiendo este sendero por demasiado tiempo y que te habías olvidado de tu promesa. Entonces, mirándole fijamente al rostro, añadió: Pero ahora te digo con todo mi corazón que tú eres mi pastor, cuya voz amo oír y deseo obedecer, y que mi gozo es seguirte. Escoge tú por mí y yo obedeceré. El pastor se inclinó, tomó una piedra que había cerca de sus pies y dijo sonriente: Pon esto en tu bolsita junto con las otras piedras, como recuerdo de este día en que te viste acorralada por orgullo y de la promesa que has hecho de que esperarás pacientemente hasta que yo te conceda el deseo de tu corazón. Aquí terminamos este capítulo 7. Al avanzar en la lectura de este libro, estoy segura de que si llevas algunos años en el Evangelio y si en tu corazón está el deseo de servirle a Dios y estás siendo procesado por la mano divina, te has sentido y te sentirás muy identificado con Miedosa. El proceso no es nada fácil, pero vale la pena. Es maravilloso. Estás siendo formado y transformado por Él. ¿Cuánto debemos velar y cuidarnos de orgullo, resentimiento, amargura y autocompasión? Son enemigos tan sutiles que pueden hacer que vayas atrás. Pero miedoso, miedosa, sigue adelante. Vale la pena. Tu buen pastor está contigo.